Pero un juez, pues no hace eso, porque un juez como tal no debe tener una agenda programática detrás, sino que la naturaleza de un juez es impartir justicia a partir de lo que ya establece la propia Constitución y las leyes. Entonces, cuando un juez, un candidato a juez llega y te hace un conjunto de promesas, pues de entrada eso es incorrecto, porque la naturaleza de su cargo no está relacionada con ese tipo de acciones. Pero bueno, además de eso, cuando uno va a hacer campaña, pues uno naturalmente puede adquirir compromisos, y eso es muy normal en un diputado, o en un senador, o incluso en un presidente municipal, gobernador o presidente. Es normal, porque es la naturaleza de esos cargos. En el caso de los jueces, no deben de adquirir compromisos precisamente porque un juez, por definición, tiene que ser imparcial. Un diputado no, por ejemplo. Juan Carlos fue diputado, un servidor fui diputado también. Un diputado se debe a sus electores y además pertenece a un partido político. Entonces tú no eres imparcial, tú no vas a engañar a nadie. Tú cuando estás compitiendo y estás haciendo campaña, lo estás haciendo con el logotipo de un partido detrás o de una coalición detrás y con una plataforma. Y tú dices, yo si gano voy a hacer esto y voy a pertenecer al grupo parlamentario del partido que me está proponiendo. Eso es normal y eso es lo deseable. Y por eso en la Cámara de Diputados hemos representado al PAN, al PRI, a Morena, al Movimiento Ciudadano y a más partidos, ¿no? Bueno, eso es natural. En el caso de un juez no, porque la naturaleza del cargo de un juez es ser absolutamente imparcial, a diferencia de la naturaleza de un diputado. Un diputado no es imparcial, un diputado es parcial porque pertenece a un partido. Eso no quiere decir que no te debas de regir por criterios de objetividad, de honestidad, etc. Pero no eres imparcial. El propio presidente de la República legítimamente pertenece a una corriente de pensamiento, a una corriente ideológica, a un partido político. Un juez no. Un juez tiene que ser absolutamente imparcial. Cuando un candidato sale a hacer campaña, a pedir el voto, necesariamente se compromete con la gente. Y por tanto eso le quita parcialidad, le quita imparcialidad y le da parcialidad. Entonces eso lleva a la politización de la justicia. Porque los que ahora están apoyando a determinado candidato, ya cuando llegue le van a ir a exigir. Y le van a decir, yo te apoyé y te di un donativo y te ayudé a que fueras juez. Ahora que eres juez, resuelve, si te llega algún caso que a mí me involucra, resuelve a mi favor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor, por un lado, vamos a tener a muchos grupos de interés queriendo poner jueces. Vamos a ver a las televisoras, vamos a ver a las grandes empresas, vamos a ver a los bancos, ¿no?, queriendo poner jueces y queriendo poner ministros, porque ellos tienen muchísimos casos que llegan a los tribunales de justicia. Entonces, evidentemente van a querer tener ahí a gente afín. Pero además, en el caso de México, con los niveles alarmantes de violencia que tenemos, vamos a ver a muchos grupos del crimen organizado que van a querer poner jueces, magistrados y ministros. Ya lo estamos viendo ahora. Hemos visto, seguramente ustedes también se han percatado, que en muchos medios de comunicación se ha estado documentando la trayectoria y los antecedentes de algunos de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Y en muchos casos son personajes que han estado involucrados con el crimen organizado o que han sido abogados de criminales. A ver, cualquier criminal tiene derecho a un abogado, ¿no? Eso es un principio básico de justicia. Sin embargo, eso es muy diferente a que el abogado de un criminal después vaya a estar en una corte, en un tribunal, en un juzgado, donde le va a tocar tomar decisiones sobre quién fue su cliente, ¿no? Pues imagínense ustedes cómo no se va a producir una enorme infiltración o un riesgo real de infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, ¿no? Entonces es un riesgo gravísimo en México, ¿no? Luego, por otro lado, también otra de las críticas que se ha hecho es que este proceso fue totalmente apresurado, ¿no? Si nosotros vemos, ya lo comentábamos hace unos momentos, esta reforma judicial, que es una reforma que cambia por completo al Poder Judicial, lo transforma desde su raíz. Es una reforma que se aprobó en 10 días, ¿no? O sea, una reforma de esta naturaleza requeriría años de deliberación, años, o por lo menos muchos meses. Requeriría traer expertos, traer a especialistas, traer a académicos, traer a gente de otros países, ¿no? Ver en aquellos países que medio se intentó hacer esto, si funcionó, si no funcionó, hacer un análisis muy serio, muy profundo. No es algo que se pueda sacar en 10 días. Bueno, pues eso fue lo que se hizo. Evidentemente no hubo diálogo, no hubo deliberación democrática, incluso hubo casos de incorporación, podemos decir, poco ortodoxa de senadores de la oposición. Hay que recordar
que en la Cámara de Senadores Morena no tenía mayoría calificada, le faltaban 3 senadores para tener mayoría calificada, y pues la forma como esos 3 senadores de oposición se pasaron a Morena, pues por decirlo en palabras amables, pues no fue clara, ¿no? Fue una forma bastante poco ortodoxa, ¿no? Por ejemplo, había un senador del PAN que estaba involucrado, estaba acusado de cosas muy graves, de casos de corrupción, y de repente pues se pasa a Morena y ya inmediatamente él y toda su familia pues quedaron exonerados, ¿no? Pues ese tipo de actitudes mafiosas pues seguramente nos hablan de que la intención de quien propuso eso y que recurrió a esas acciones para lograr su objetivo, pues no era una acción verdaderamente noble de democratizar el poder judicial, de transparentar las cosas, sino que más bien era una elección de poder, ¿no? Y bueno, evidentemente también hubo muchísimas protestas, huelgas, manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, seguramente aquí en Puebla pasó, en la Ciudad de México pasó, en muchos estados pasó, donde pues legítimamente decían, queremos ser escuchados, queremos decirle a la gente cómo funciona el Poder Judicial. Hubo muchos manifiestos de muchas asociaciones de jueces mostrando cómo muchas de las cosas que se decían en contra de ellos pues eran realmente cosas mentirosas, falsedades, y pues tampoco hubo oportunidad de que fueran escuchados, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir, yo estoy convencido de ello, que esta reforma pues es un auténtico peligro para la democracia mexicana, ¿no? Primero, por la politización de la justicia, lo que ya decíamos, ¿no? Que a los riesgos que ya mencionábamos hay que añadir uno adicional. Un juez, cuando toma una decisión, decíamos, tiene que guiarse por un principio de absoluta imparcialidad. Pero además un juez en muchas ocasiones toma decisiones que son impopulares, porque no siempre la justicia es popular, desgraciadamente, ¿no? Ahora acabamos de vivir la Semana Santa. Una decisión judicial fue decidir si era Barrabás o Jesucristo al que se liberaba. Esa fue una decisión del ámbito judicial, ¿no? Porque pues, estaba Barrabás, era un preso, ¿no? Que estaba cumpliendo una condena, y Jesucristo, que sabemos que era inocente, sin embargo estaba siendo indiciado, se le acusaba de un conjunto de supuestos delitos. Entonces lo que hace Poncio Pilato, que en aquel momento él tenía en sus manos todo el poder, tanto el ejecutivo como el judicial, porque no había en la antigua Roma separación de poderes, lo que hace Poncio Pilato es poner a disposición de una asamblea, de la gente que estaba ahí reunida, una decisión que le toca tomar a un juez. Incluso el propio Poncio Pilato insinúa que sea Jesucristo al que liberen, ¿no? Y la gente le dice, no, que sea Barrabás. Es decir, era una decisión impopular. Un juez imparcial, en este ejemplo, en este caso, que además es un caso histórico, un juez imparcial hubiera determinado que quien merecía ser liberado era Jesucristo, porque era evidente que era inocente. Pero lo que hizo Poncio Pilato fue que no quiso ser impopular, porque eso le podía generar a él problemas con el emperador romano, ¿no? Él era prefecto, era representante del emperador romano en esas tierras. Entonces ahí vemos cómo un juez en muchas ocasiones tiene que tomar decisiones impopulares. Si los jueces son electos popularmente y además van a poderse reelegir, lo que va a hacer un juez a partir de ahora es tomar decisiones que le permitan a él pues ser popular, ¿no? Como pasa con los diputados, por ejemplo. Pero el caso de los diputados es normal, porque esa es la naturaleza de su cargo, pero no en el caso de un juez. Entonces es otro de los riesgos que implica la elección popular de los jueces, que los jueces van a tomar decisiones, en lugar de buscar la ley y la justicia, van a tomar decisiones que puedan salvaguardar su propia, digamos, popularidad, su propia aprobación ante la opinión pública o los intereses políticos que estén en juego. Evidentemente, otro de los riesgos para la democracia mexicana es que se van a debilitar los contrapesos. Por varias razones. Primero, porque para conformar estas listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tuvieron una injerencia muy importante. Se supone que en la reforma se estableció que cada uno de los 3 poderes iba a enviar sus candidatos. En los hechos fueron el Ejecutivo y el Legislativo los que terminaron enviando los suyos, porque el Poder Judicial, pues como no reconocía esta reforma, al final no quiso ser parte de ella. Entonces, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mandaron sus listas, y entonces todos los candidatos que ahora están disputando los distintos cargos de jueces, magistrados y ministros, son candidatos que fueron palomeados por la mayoría legislativa, que es la mayoría de Morena, y por el Ejecutivo, que es de Morena. Entonces todos los candidatos pasaron el filtro de ser morenista, ¿no? O si no de ser morenista, al menos de ser palomeado por los morenistas. Entonces de ahí nos podemos dar cuenta
que gane quien gane, porque también se dice, bueno, sí, los electores son los que van a votar, sí, pero vas a votar a partir de una lista que te dieron. Y los que están en esa lista fueron propuestos por el Ejecutivo, que es de Morena, y por el Legislativo, que también es de Morena. Entonces, al final, tú vas a votar sí o sí por quien Morena quiera. Entonces, al final, el poder judicial que vamos a tener es un poder, pues, totalmente morenista. Entonces, evidentemente, eso va a debilitar los contrapesos. López Obrador le incomodaba mucho, por ejemplo, que un juez, el juez Gómez Fierro, hubiera declarado inconstitucional, bueno, hubiera otorgado amparos y demás para que no entrara en vigor su ley eléctrica, ¿no? Y que después los ministros de la Corte hubieran declarado inconstitucional sus leyes electorales. Bueno, pues ahora eso ya no va a pasar, porque esos ministros, jueces y magistrados ahora van a ser gente muy cercana al gobierno. Entonces, pues no va a haber un contrapeso y vamos a regresar a esa etapa en la cual el presidente de la República pues concentraba en su persona, en este caso presidenta, concentraba en su persona pues todos los poderes. Es también, por supuesto, una amenaza a los derechos humanos, porque, como ya hemos dicho, el Poder Judicial se encarga en buena medida de proteger los derechos fundamentales, sobre todo de minorías, grupos vulnerables, y evidentemente pues eso ahora pues va a quedar al arbitrio del grupo del poder, ¿no? Y esto además también va a tener un impacto en la confianza internacional. Vuelvo a lo que decíamos antes. Cuando los demás países vean que el Poder Judicial de México va a tener estas características, pues seguramente se la van a pensar dos veces a la hora de establecer alianzas comerciales con nuestro país. Hay muchas empresas extranjeras que están establecidas en México, y empresas extranjeras que pagan impuestos, que crean fuentes de trabajo, que invierten recursos, que crean riqueza, que generan desarrollo. Y estas empresas, cuando tienen alguna controversia con la autoridad, que es muy normal, puede haber controversias de muchos tipos, recurren al Poder Judicial, confiando en que el Poder Judicial vaya a actuar de manera imparcial. Si este Poder Judicial ya no va a actuar de manera imparcial, ahora estas empresas pues seguramente se la van a pensar dos veces antes de venir a instalarse a México, porque saben que cualquier controversia que tengan con el gobierno la van a perder, porque el Poder Judicial lo va a controlar el gobierno. Entonces esto evidentemente va a afectar profundamente nuestras relaciones económicas con otros países, ¿no? Fundamentalmente con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero con cualquier otro país que pudiera venir a invertir a México, ¿no? Entonces esto sin duda va a tener también un impacto en la confianza internacional, ¿no? Y estos son algunos ejemplos.